En una mañana de diciembre de 1994, en un olivar del término de Martos en Jaén, una niña de 9 años hizo algo que nadie en el pueblo esperaba que pudiera ser uno. No solo condujo el tractor, demostró delante de 50 personas que el tractor que su abuelo había comprado en 1968 recogía la aceituna de los olivos centenarios, de la falda de la sierra, mejor que el vibrador de última generación que el cooperativista más rico del pueblo había traído desde Córdoba esa misma semana. Y cuando terminó, cuando los números estaban sobre la mesa y la aceituna estaba en los sacos y la demostración había concluido de la única forma en que pueden concluir las cosas, que son verdad, el cooperativista rico miró a la niña de 9 años y dijo algo que la gente de Martos repitió durante años. Dijo, esta niña sabe más de olivos que yo. Pero antes de contarte cómo llegó a ese momento, déjame contarte quién era esa niña. Porque en quién era está la razón de todo lo que vino. Después la niña se llamaba Lucía Morales Reyes. Tenía 9 años y 3 meses. El pelo negro y rizado, que en Jaén viene de siglos de historia mezclada y que en la Sierra de Martos tiene ese carácter específico que el sol del verano aclara ligeramente en las puntas, y unos ojos oscuros que su abuelo Bartolomé describía siempre con la misma frase. Esta niña tiene los ojos de mi madre, que veía las cosas antes de que pasaran. Bartolomé Morales tenía 71 años y había trabajado sus 20 hectáreas de olivar en la Sierra de Martos durante 53 años. No era el olivar más grande del término, pero era uno de los más antiguos. Tenía olivos que el propio Bartolomé no sabía cuántos años llevaban en esa ladera porque nadie lo había registrado y porque en Jaén hay olivos que llevan en el mismo sitio desde antes de que existiera la idea de registrar cuántos años lleva algo en un sitio en olivos centenarios. Algunos puede que bicentenarios, con esos troncos retorcidos y enormes que no se parecen a ningún otro árbol del mundo y que en la Sierra de Martos, con la luz de diciembre, tienen una calidad específica que los fotógrafos de todo el mundo van a buscar y que los agricultores que viven con ellos ven cada día sin dejar de verla en él. Aceite que producían esos olivos tenía un carácter específico que Bartolomé conocía y que los compradores de la cooperativa conocían y que los chefs de los restaurantes de Sevilla y Madrid que lo pedían específicamente conocían también, más intenso que el aceite de las variedades modernas, con ese amargor limpio que tienen los aceites de alta calidad y que los entendidos llaman picante, sin que sea exactamente picante, sino algo más complejo que el vocabulario normal no alcanza a describir bien el problema. Con los olivos centenarios era la recogida a los olivos centenarios de la Sierra de Martos no son como los olivos modernos, que se plantan en setos y que las cosechadoras modernas de cabezal pueden cosechar pasando entre las filas a buena velocidad. Son olivos que crecen como quieren, cada uno de una forma diferente, con ramas que pueden llegar a 4 metros de altura en cualquier dirección y con una estructura que en cada árbol es una historia, diferente de 50 o 100 o 200 años de crecimiento, sin que nadie le dijera cómo tenía que hacerlo. En cosechar esos olivos con la maquinaria moderna era un problema, pero problemático el vibrador de tronco, que era la máquina que el cooperativista rico había traído esa semana y que era la última tecnología en recolección de aceituna. Funcionaba perfectamente en los olivos modernos de tronco recto y copa uniforme, pero en los olivos centenarios de Bartolomé, con sus troncos retorcidos y sus ramas en todas las direcciones, el vibrador de tronco tenía un problema fundamental. El tronco no era un cilindro recto
que la mordaza del vibrador pudiera agarrar con eficiencia. Era una forma irregular que la mordaza agarraba de forma parcial, produciendo una vibración desigual, que, en el mejor caso, recogía el 60% de la aceituna y en el peor dañaba la corteza del arbolán y un olivo centenario con la corteza dañada es un problema que no se resuelve en una temporada, sino en años. En el tractor de Bartolomé era un Massey Ferguson 135 del año 1967, rojo con los detalles gris y dorado, 28 caballos. El mismo modelo que había aparecido ya en el vídeo 16 del canal en Cantabria con las vacas tudancas, porque el Massey Ferguson 135 fue en los años 60 y 70 el tractor más vendido del mundo, precisamente porque hacía exactamente lo que tenía que hacer en exactamente el tipo de terreno donde se necesitaba él. Massey Ferguson de Bartolomé tenía 27 años. En ese diciembre de 1994, lo había comprado en 1968, un año después de que saliera de fábrica, en el concesionario de Jaén Capital con los ahorros de 4 temporadas de aceituna buena y el préstamo de la Caja Rural, que había tardado 3 años en pagar, y llevaba aparejado el vibrador de vareo mecánico que Bartolomé había encargado fabricar a un herrero de Martos en 1972, un apero específico para sus olivos centenarios, que no existía en ningún catálogo de maquinaria agrícola porque Bartolomé lo había diseñado, él mismo basándose en el vareo manual que hacían sus jornaleros y que consistía en unas barras metálicas articuladas, accionadas por la toma de fuerza del tractor que golpeaban las ramas de los olivos centenarios con la precisión y la fuerza correctas para hacer caer la aceituna sin dañar la corteza ni romper las ramas. Era un apero feo, fabricado con hierro de ferrería y soldadura de herrero y sin ninguna pretensión estética, pero funcionaba exactamente para lo que había sido diseñado: cosechar los olivos centenarios de la Sierra de Martos con un 92% de eficiencia media, sin dañar los árboles. San Bartolomé lo sabía porque lo había medido. Durante 22 años, cada temporada, había contado la aceituna que quedaba en el árbol después del vareo mecánico y la había comparado con la que había caído en las mallas. 92% de media. Con algunos olivos llegaba al 95%, con los más difíciles, los más retorcidos, al 88%, pero 92% de media en 22 años de mediciones era un dato que Bartolomé tenía en un cuaderno y que nadie le había pedido nunca porque nadie había pensado que hacía falta pedírselo. Déjame contarte a Lucía y al abuelo, porque esa relación es el corazón de la historia. Había empezado a ir al olivar con su abuelo, Bartolomé, desde que tenía 4 años. Que en el olivar de Martos en invierno, con el frío de la sierra de Jaén y el olor del aceite nuevo en el aire de la almazara, que estaba a 100 metros de la finca. Estar era en sí mismo una forma de aprender a los 6 años. Había empezado a hacer preguntas. ¿Por qué ese olivo tiene la rama así? ¿Por qué este aceite huele diferente al de la cooperativa? ¿Por qué el apero de papá tiene esa forma y no otra? Bartolomé había respondido cada pregunta, no con explicaciones breves y condescendientes del tipo que los adultos dan a veces a los niños cuando no quieren tomarse el tiempo de explicar de verdad, sino con las explicaciones completas que merecía cada pregunta, porque Bartolomé era de los que consideraban que si un niño hace una pregunta real, merece una respuesta real a los 7 años. Lucía sabía distinguir las variedades de aceituna de la finca por la forma y el tamaño. Sabía por qué los olivos centenarios producían menos aceite por árbol que los modernos, pero un aceite de más calidad. Sabía para qué servía el apero del vareo mecánico
¿Y por qué Bartolomé lo había diseñado de esa forma específica? Los 8 años había subido al Massey Ferguson con el abuelo, no a conducirlo, a estar al lado mientras el abuelo conducía y el vareo mecánico trabajaba, aprendiendo los sonidos del apero cuando funcionaba bien y cuando no funcionaba del todo bien, y la diferencia entre los dos, y a los 9 años. Ese diciembre de 1994, sabía conducir el Massey Ferguson por los caminos del olivar, no porque nadie se lo hubiera enseñado formalmente, sino porque había estado al lado del abuelo suficientes veces como para que el conocimiento entrara en ella de la misma forma en que entran las cosas que se aprenden sin que nadie las llame aprendizaje. Déjame contarte al cooperativista rico y a la demostración, porque en ellos está el conflicto que hace necesaria la historia. El cooperativista se llamaba Agustín Palomino. Tenía 52 años, 80 hectáreas de olivar moderno en el llano del término de Martos, el vibrador de tronco que había comprado en Córdoba por 45,000 pesetas y que era la última tecnología en recolección mecanizada, y esa costumbre específica de los hombres que han modernizado su explotación y están convencidos de que la modernización es siempre mejor que lo que había antes. Agustín no era un mal hombre, era un hombre que creía en la tecnología moderna de la misma forma en que Cipriano Sánchez en Salamanca creía en el par motor del Lance, con convicción basada en experiencia. La diferencia era que la experiencia de Agustín era con olivos modernos y la de Bartolomé era con olivos centenarios. Y esos dos tipos de olivos no son el mismo problema. Agustín había llegado al olivar de Bartolomé ese martes de diciembre con su vibrador y 2 técnicos de la empresa que lo había vendido para hacer una demostración. No porque Bartolomé se lo hubiera pedido, sino porque la cooperativa estaba presionando a todos los socios para que mecanizaran la recolección. Y Bartolomé era de los pocos que no habían adoptado el vibrador todavía. La demostración no había ido bien. El vibrador de tronco había recogido el 63% de la aceituna en los 3 olivos centenarios donde lo habían probado, y en uno de ellos había dejado marcas en la corteza que Bartolomé había visto y que le habían producido una expresión que Lucía conocía muy bien. En la expresión de alguien que está viendo que algo está causando daño a algo que quiere y que está procesando cómo responder a eso con la calma necesaria para que la respuesta sea útil y no simplemente emocional. Agustín había dicho que el 63% era suficiente para la rentabilidad y que el daño en la corteza era mínimo y que los olivos centenarios no eran el tipo de árbol para el que estaba diseñada la máquina, pero que con el tiempo y la práctica los resultados mejorarían. Bartolomé había escuchado. Luego había dicho algo que hizo que los 2 técnicos y Agustín se giraran a mirarlo. Había dicho: mi apero lleva 22 años recogiendo estos olivos al 92% sin dañar la corteza. Agustín lo había mirado. Luego había mirado el Massey Ferguson de 1967, aparcado en el camino del olivar con el vareo mecánico enganchado. Luego había vuelto a mirar a Bartolomé. Ese cacharro tiene 27 años. Había dicho Agustina, y el olivo más joven de esta parcela tiene 120. Había dicho Bartolomé que los 2 tenemos más años que el modelo de su máquina. No me parece un argumento en contra. Había sido un silencio específico. Después de eso, fue entonces cuando Lucía, que estaba al lado del abuelo escuchando, dijo algo. Tenía 9 años y había estado escuchando la conversación con la misma atención con que escuchaba todo lo que pasaba en el olivar, y había procesado los números que el abuelo había dicho y los que había dicho Agustín, y había llegado a una conclusión que le parecía suficientemente clara para decirla. Dijo:
¿Lo demostramos? Agustín la miró. La niña de 9 años que lo miraba tenía los ojos oscuros del olivar andaluz y la expresión de alguien que ha dicho exactamente lo que quería decir. ¿Qué demostramos?, dijo Agustín. En los 2 aperos, dijo Lucía. En los mismos olivos. El mismo. Contamos la aceituna que recoge cada uno. Ana Agustín miró a Bartolomé. Bartolomé tenía la expresión que tenía cuando algo lo sorprendía favorablemente, pero no quería que se notara que lo sorprendía. ¿Y si gana mi vibrador?, dijo Agustín. Entonces mi abuelo compra el vibrador, dijo Lucía. ¿Y si gana el apero viejo? Lucía lo miró. Entonces, usted le explica a la cooperativa por qué el apero de mi abuelo funciona mejor en los olivos centenarios que su máquina nueva. Agustín la miró durante un momento. Luego miró a los 2 técnicos. Luego volvió a mirar a la niña de 9 años. ¿Tú vas a conducir el tractor?, dijo Agustín. Tienes 9 años. Lucía lo miró. Llevo 2 años aprendiendo, dijo Lucía, y conozco estos olivos mejor que cualquiera de sus técnicos. Era la verdad más directa que se había dicho. En ese olivar en muchos años, San Agustín miró a Bartolomé. Bartolomé asintió una sola vez, despacio, con la expresión de quien aprueba algo sin necesitar añadir nada a lo que ya se ha dicho. El sábado, dijo Agustín. Con testigos en el sábado, dijo Lucía. Y los 2 se miraron. Durante un momento, en el olivar de Martos, con los olivos centenarios alrededor y el frío de diciembre en el aire, y el olor del aceite nuevo de la almazara que llegaba desde los 100 metros de distancia. Déjame contarte la conversación entre Lucía y el abuelo esa tarde, porque en ella está el núcleo de la preparación esa tarde, en la casa de Bartolomé. Los 2 revisaron el cuaderno. El cuaderno tenía 22 años de datos. Cada temporada, cada olivo de la parcela que iban a usar en la demostración, el porcentaje de aceituna recogida por el bareo mecánico y el porcentaje que había quedado en el árbol a 92% de media, dijo Lucía mientras leían. Bartolomé asintió. En los 5 olivos que vamos a usar el sábado, dijo Bartolomé, la media es 94. Lucía lo miró. ¿Por qué esos 5? Porque son los más regulares, dijo Bartolomé. Los que menos variabilidad tienen de un año al otro. Si usamos los más difíciles, el resultado depende más de la suerte que del apero. Si usamos los más regulares, el resultado depende del apero. Lucía pensó. ¿Y el vibrador? Bartolomé abrió otro cuaderno. Tenía los datos de la demostración del martes. 63% en 3 olivos similares a los del sábado. Lucía miró los números. Luego miró al abuelo. ¿Y si el sábado el vibrador hace mejor?, dijo Lucía. Bartolomé la miró. ¿Crees que puede? Lucía pensó honestamente. En esos 5 olivos específicos, dijo Lucía, con los troncos que tienen y las ramas como están. El vibrador no puede superar el 90%, porque la mordaza no puede agarrar bien el tronco en ninguno de ellos. Low Heaves, los conozco. Bartolomé asintió. Entonces no puede, dijo Aira. La misma lógica que Rodrigo Sánchez en Salamanca, con el campo de Eras. La certeza que viene de haber pisado el suelo 1000 veces y de conocer exactamente lo que el suelo puede dar. El viernes por la tarde, Lucía fue al olivar sola. Caminó entre los 5 olivos que iban a usar el sábado. Los miró, los tocó, revisó las ramas, comprobó el estado de la aceituna que quedaba, que era la aceituna tardía que se había retrasado y que era exactamente la que la demostración iba a medir. Luego fue al Massey Ferguson, en el cobertizón lo arrancó, comprobó el bareo mecánico, hizo 2 pasadas en vacío para asegurarse de que el apero respondía exactamente como debía. Lo aparcó exactamente donde el abuelo lo dejaba y esa noche durmió bien. ¿Qué es lo que duerme la gente
que ha preparado lo que tenía que preparar y que sabe que la preparación es correcta. Déjame contarte el sábado. Para el sábado, la noticia había circulado no porque Lucía ni Bartolomé hubieran hecho publicidad, sino porque en Martos, como en todos los pueblos de la Sierra de Jaén, donde el olivar es la vida de todo el mundo, la noticia de que una niña de 9 años había propuesto una demostración entre el apero viejo de Bartolomé Morales y el vibrador nuevo de Agustín Palomino era exactamente el tipo de noticia que no necesita publicidad para circular en 50 personas en un olivar de la Sierra de Martos en diciembre, con el frío de la Sierra de Jaén, que no es el frío del norte, pero que en las laderas a 800 metros de altitud es un frío que se nota. 50 personas habían ido a ver la demostración. La prueba era objetiva: 5 olivos centenarios. Cada apero trabajaba los mismos 5 olivos, con las mallas extendidas debajo para recoger la aceituna caída. Se pesaba la aceituna recogida por cada apero y se estimaba la que quedaba en el árbol. El porcentaje de recogida determinaba. El ganador, Agustín, fue primero con el vibrador. Uno de sus técnicos condujo la máquina. Agustín, al lado dirigiendo en el vibrador, trabajó los 5 olivos. En los 3 primeros, con los troncos menos irregulares de la parcela, recogió bien. Los 2 últimos, con los troncos más retorcidos, fueron el problema. La mordaza no encontraba el agarre correcto. El técnico lo intentó desde ángulos diferentes. El vibrador producía su ruido específico, ese zumbido de motor hidráulico bajo carga, pero la aceituna no caía con la eficiencia que caía en los olivos modernos. Cuando terminaron con los 5 olivos y pesaron la aceituna de las mallas, el resultado fue 71% de media, en 8 puntos más que el martes, porque los técnicos habían aprendido algo en los 3 días anteriores. Pero 71. Lucía miró el número, luego miró al abuelo. El abuelo no dijo nada. Ahora Lucía tenía 9 años y 3 meses. Subió al Massey Ferguson con la naturalidad de alguien que lleva 2 años haciéndolo. Se colocó en el asiento. Sus pies llegaban a los pedales. Exactamente arrancó el Massey Ferguson. El motor rojo del 135 respondió a la primera. Lucía escuchó 5 segundos bien. Enganchó la toma de fuerza del vareo mecánico. Las barras articuladas empezaron a moverse con ese ritmo específico que Bartolomé había ajustado en 22 años para que fuera exactamente el correcto para sus olivos. Ni demasiado rápido que dañe las ramas, ni demasiado lento que no haga caer. La aceituna fue al primer olivo. El vareo mecánico conocía ese olivo, no porque las máquinas recuerden, pero sí porque Bartolomé había ajustado el apero exactamente para ese tipo de árbol y Lucía había aprendido exactamente cómo posicionar el tractor para que el apero trabajara en su rango óptimo. La posición del tractor respecto al olivo importaba. 1 metro demasiado cerca y las barras golpeaban las ramas desde el ángulo equivocado. 1 metro demasiado lejos y no llegaban al interior de la copa. Lucía posicionó el Massey Ferguson exactamente donde el abuelo lo posicionaban. El vareo mecánico trabajó el primer olivo. La aceituna cayó en las mallas con ese sonido específico, como lluvia sobre plástico, que en la Sierra de Martos en diciembre es el sonido de la rentabilidad de la temporada. Haciéndose reel al 50 personas miraban an olivo por olivo. Lucía movía el Massey Ferguson con la precisión de alguien que conoce cada árbol porque los ha visto trabajados cientos de veces y porque ha pasado 2 años aprendiendo exactamente dónde va el tractor en cada uno. En el cuarto olivo, el más difícil, el que tenía la rama principal saliendo casi horizontal a 2 metros de altura. Lucía paró el Massey Ferguson un momento. Bajó. Fue al olivo. Miró la rama horizontal. Luego miró el apero. Luego volvió al tractor
y lo reposicionó 20 centímetros. Hacia la derecha, Agustín, que miraba desde las mallas, preguntó a Bartolomé en voz baja: ¿por qué ha bajado? Para ver, dijo Bartolomé. Cuando no estás seguro de la posición, bajas y miras. Eso le enseñé yo en el vareo mecánico. Trabajó el cuarto olivo desde la nueva posición, la aceituna del interior de la copa, que con la posición anterior habría quedado en el árbol. Cayó en las mallas cuando terminaron con los 5 olivos y pesaron. El resultado fue 93% de media a 22 puntos, más que el vibrador en el silencio, que siguió al anuncio del resultado duró 4 segundos. Luego las 50 personas hablaron todas a la vez, que es la forma en que reacciona la gente de Jaén cuando algo confirma lo que muchos sospechaban, pero nadie había demostrado en Agustín. Palomino fue donde estaba Lucía, la miró durante un momento. Lucía lo miró también. 9 años y 3 meses. Los ojos oscuros del olivar andaluz, la calma de alguien que sabía el resultado antes de que se produjera, porque había pisado esos olivos 1000 veces y había leído los datos del cuaderno. Durante 2 años, esta niña sabe más de olivos que yo, dijo Agustín. Lo dijo en voz alta, delante de las 50 personas. San Bartolomé, que estaba a 2 metros, no dijo nada, pero se acercó a su nieta y le puso la mano en el hombro. Era suficiente. Déjame contarte lo que pasó con la cooperativa, porque la historia tiene consecuencias que van más allá del olivar de Bartolomán. La cooperativa de Martos pidió una reunión con Bartolomé la semana siguiente. No para presionarlo para que comprara el vibrador, sino para pedirle que explicara el apero del vareo mecánico y los datos del cuaderno. Bartolomé llevó el cuaderno, explicó el diseño del apero y por qué funcionaba para los olivos centenarios, explicó los 22 años de datos, explicó por qué la mordaza del vibrador no podía agarrar correctamente los troncos retorcidos de los olivos viejos y por qué eso no era un problema de la máquina, sino una incompatibilidad fundamental entre el diseño de la máquina y el tipo de árbol. Había 4 técnicos de la cooperativa en la reunión. Uno de ellos tomó notas durante toda la reunión. Al final le preguntó a Bartolomé si podía fotografiar el apero y los planos que tenía del diseño. Bartolomé dijo que sí. 2 años después, la cooperativa de Martos había desarrollado un sistema de vareo mecánico adaptado para olivos centenarios basado en el diseño de Bartolomé y en sus 22 años de datos. No exactamente igual, mejorado con materiales modernos y con el conocimiento técnico de los ingenieros de la cooperativa, pero basado en los mismos principios que un agricultor de Martos había descubierto empíricamente entre 1972 y 1994. Bartolomé nunca cobró nada por ese conocimiento. No porque no le correspondiera, sino porque consideraba que el conocimiento que sirve para mejorar el trabajo de la gente del pueblo es exactamente el tipo de conocimiento que se comparte y no se vende. Era la misma filosofía que Cipriano Sánchez en Salamanca, cuando le explicó a Abundio el par motor en el campo de Eras. Era la misma filosofía que el abuelo Ancho en Galicia, cuando le explicaba a Bryce el cielo sin llamarlo clase. Era la misma filosofía que corría por todas las historias de este canal como un hilo invisible que las conectaba todas en él. Conocimiento que vale, se comparte. Déjame contarte los años que siguieron, porque Lucía Morales Reyes no se quedó en ese olivar de diciembre. Lucía estudió ingeniería agronómica en Córdoba, especializó en olivicultura, que era la elección más obvia para alguien que había crecido entre olivos centenarios y que había aprendido a los 9 años que los datos de 22 años en un cuaderno pueden valer más que la última tecnología del mercado. Volvió a Martos, modernizó la finca con lo que necesitaba modernizarse,
mantuvo los olivos centenarios exactamente como él. Abuelo los había mantenido porque 50 años de mantenimiento, correcto, son exactamente la razón por la que esos olivos seguían siendo los que eran. El aceite de la finca Morales de Martos ganó su primera mención en una guía de aceites de calidad en 2003. En 2008 ganó un premio en el concurso provincial de Jaena, no porque Lucía hubiera cambiado lo que el abuelo hacía, sino porque había continuado exactamente lo que el abuelo hacía, con la precisión que da a entender por qué funciona lo que funciona en el Massey Ferguson 135 de 1967. Seguía en el cobertizo, con 57 años encima en 2024. A Lucía lo mantenía exactamente como Bartolomé lo había mantenido. El vareo mecánico del herrero de Martos, mejorado 2 veces con materiales mejores pero con el mismo diseño de 1972. Seguía enganchado en la toma de fuerza cada diciembre. El abuelo Bartolomé murió en 2003, con 80 años, en su casa de Martos, con el olivar visible desde la ventana de su cuarto, en su funeral, en la iglesia de Martos, con el frío de diciembre y el olor del aceite nuevo en el aire. Lucía habló de su abuelo con las palabras que merecía y que eran pocas porque Bartolomé había sido un hombre de pocas palabras y mucho cuaderno. Dijo: me enseñó que los datos que nadie te pide son exactamente los datos que más van a importar. Cuando llegue el momento de importar, era la lección más útil que había aprendido en el olivar. Y era también la razón por la que el cuaderno de Bartolomé había podido ser la base del sistema de la cooperativa y la razón por la que el aceite de la finca Morales seguía siendo lo que eran. La hija de Lucía, Carmen, tiene 10 años y lleva 2 temporadas aprendiendo el olivar con su madre. El diciembre pasado, cuando Lucía estaba revisando el vareo mecánico antes de la campaña, Carmen le hizo una pregunta: ¿por qué las barras tienen esa forma y no otra? Lucía paró lo que estaba haciendo, se giró hacia su hija y empezó a explicar: hay olivares que llevan siglos produciendo el aceite más honesto del mundo y hay familias que llevan generaciones aprendiendo a cuidarlos de la única forma en que se cuidan, bien mirando, midiendo y guardando los datos en cuadernos que nadie pide hasta el día que hacen falta. En Martos, en la Sierra de Jaén, hay 20 hectáreas de olivos centenarios que en diciembre de 1994 no perdieron su pero porque una niña de 9 años supo más de ellos que el hombre con la máquina más cara del pueblo, el Massey Ferguson rojo. Sigue en el cobertizo, en el vareo mecánico, sigue en la toma de fuerza. El cuaderno de 22 años sigue en la estantería porque los datos que nadie te pide son exactamente los que más importan cuando llega el momento de importar. Esa es la historia de Lucía y el olivar de Martos. En la historia de la niña de 9 años que conocía los olivos mejor que el hombre con la máquina más cara, y la historia de un abuelo que durante 22 años midió lo que nadie le había pedido que midiera porque sabía que algún día haría falta.